Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva semana con Derecho Global. Hemos estado dando una mirada a las cosas relevantes que están pasando en el mundo y hemos visto cambios en la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con lo que viene? ¿Qué cosas podemos ver distintas con esta, entre comillas, nueva Corte Suprema de Estados Unidos? El presidente que se está marcando, que no solo impacta a ese país, sino que a todo el mundo. Es el tema que vamos a analizar hoy, como siempre, junto a Patricio Zapata, abogado constitucionalista. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy bien, gracias. Em, Mira, ¿Por qué este tema? ¿Por qué mirar esta... ¿Por qué decimos que es una, entre comillas, nueva Corte Suprema de Estados Unidos, para empezar? la Corte Suprema de Estados Unidos se integra con 9 magistrados que son propuestos por el presidente de la República de por vida. Es decir, no tienen un límite temporal ni tampoco tienen un techo de edad. Teóricamente, la persona que tú nombras puede seguir ejerciendo hasta los 90 años, 95 años. Y así ha ocurrido en algunos casos, hasta muy avanzada edad. Ahora, el presidente no tiene un poder absoluto, el nombre tiene que ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué cuento esto? Porque los miembros de la Corte Suprema se van renovando, pero no con tanta rapidez, porque como dije, Tiene que duran morirse, básicamente. exactamente. ¿Ah? Y los presidentes tienen esta carta cuando les toca. Suena muy crudo decir cuando tienen la suerte de que se Alguien produce se una muera. vacante. Eh, y a veces ha ocurrido, Bárbara, que algún presidente que está terminando su mandato y teme que va a ser reemplazado por un presidente del otro color, conversa con algún magistrado que ya está viejito y le sugiere, esto es off the record, mira, mejor renuncia ahora, así yo puedo proponer el reemplazante, porque si tú renuncias en 6 meses más, el reemplazante lo va a poner el otro partido. ¿Ah? De hecho, no sé si se acuerdas, pero a Obama le ocurrió justamente que renunció un Supremo para que él pudiera nombrar el reemplazante. Se venía la elección presidencial del año 2020. El Senado norteamericano, dominado por los republicanos, no quiso ratificar el nombre y le dijo, no, este lo tiene que nombrar el próximo presidente. El próximo presidente fue Donald Trump. No le aprobaron el nombre a Barack Obama, dilataron la decisión, no votaron el nombre, pasaron los meses y entonces pudo nombrarlo el presidente Trump. Como los republicanos han sido más exitosos electoralmente en los últimos 60 años, eso a veces se nos olvida. ¿Ah? Si uno, por ejemplo, piensa desde el 68 hasta ahora, el 60% del tiempo el presidente ha sido republicano. Nixon, Ford, Reagan, Bush padre, Bush hijo y ahora Trump. Los demócratas, en cambio, han tenido menos tiempo y por eso eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha ido lentamente inclinando hacia posiciones más conservadoras. Esto no es mecánico, esto no significa que las personas que se nombran actúan como soldados de un ejército, no es así. Han habido sorpresas, como son vitalicios, no le deben nada a nadie, no están obligados a portarse de una cierta manera, y ha ocurrido que algunos que son nombrados con una expectativa después sorprenden, ¿ah? Son ingratos con el sector que lo nombró, y eso también es una cosa importante a considerar. Pero en general, lo que ha ocurrido en los últimos 30 años es que la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha ido volviendo más conservadora. En contraste con lo que pasó durante buena parte de los años 40, 50 y 60. Muchas de las cosas que uno ve en el cine, eh, algunas de las causas más célebres en materia de libertad de expresión, eh, o por ejemplo los derechos Miranda que hay que leerle a la persona cuando tú la detienes. Usted tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Ah? Muchas de esas cosas que son conocidas, o incluso el fallo sobre el aborto, de Roe versus Wade. Todos esos fallos responden a esta época más progresista de la Corte Suprema. Esto es súper complejo, Patricio, porque en el fondo depende demasiado de lo que está ocurriendo, la contingencia de la cultura o la política del momento. ¿Ya? Y si nosotros lo pilláramos a Chile, por ejemplo,
si tuviéramos que elegir una Corte Suprema justo en la época del octubrismo, sería absolutamente distinta de la que probablemente elegiría la gente ahora en las próximas elecciones, en el siglo que viene. Y si en ese caso, como es vitalicio, bueno, nos va a acompañar durante décadas. Un momento que quizá puede haber sido un paréntesis en ese minuto. Bueno, exactamente. Dado que existe esta, no digamos causalidad, porque es más complejo, pero esta correlación, uno debiera evitar reemplazos masivos, súbitos, inmediatos, de sacar un grupo completo y ponerlo en un grupo completo. La experiencia chilena ha sido que cuando tú, por ejemplo, cambias una regla y bajas la edad, tú aplicas la regla hacia adelante y no inmediatamente. Porque de lo contrario, la tentación es que yo cambio la edad, la bajo, por ejemplo, de 75 a 65, y ¡pum! Se producen inmediatamente 8 o 9 vacantes, que el que está en ese momento con poder, con popularidad, agarra las 8 vacantes y llena la Corte Suprema con gente afín. En Chile, tanto la Constitución del 80 e incluso la Convención, que en un momento dado quiso bajar la edad y pensaban hacerlo efectivo de inmediato, cuando vino la reacción de mucha gente en los medios de comunicación, en nuestro programa, célebre, antiguo programa, en que discutíamos con Sebastián Soto, discutíamos con otros amigos, vino una reacción muy adversa y la convención entendió que si se bajaba la edad era para adelante y no para cesar a los que estaban en funciones. Ahora, Así ¿cómo que será esos de son obvio que resguardos. hasta ellos entendieron? O sea, el Bueno, peligro que se veía a era mí me tan parece que grande. eso demuestra que incluso una convención bastante revolucionaria, entre comillas, digamos, eh, entendió que eso era ir más allá de un cierto borde delicado. Entonces, en Estados Unidos, la Corte está más en línea con lo que son los pensamientos o sentimientos probablemente de una mayoría cultural. Entonces, hay momentos en que quizá están chocando esa nueva mayoría cultural con una Corte que viene de atrás. Hay momentos de transición. Y luego, al cabo del tiempo, casi inevitablemente, esa Corte Suprema que está formada por seres humanos, que vienen de familias, que vienen de barrios, que estudiaron en universidades situadas en el tiempo y en el espacio, esa Corte Suprema empieza a llenarse más bien con personas que están a tono con los valores, con las inquietudes. Entonces no se trata de apuntar con el dedo y decir, oye, son oportunistas, no tienen independencia, se dejan llevar por la política en forma burda. No, es bastante más complejo porque estamos hablando de seres humanos que vienen a este lugar con su contexto inevitablemente. Uno es uno y su circunstancia, su contexto, el momento en que estamos viviendo. Por supuesto que eso marca a todos para bien y para mal. Exactamente. Entonces, pongamos un par de ejemplos para que uno pueda decir que hay una nueva Corte Suprema en Estados Unidos desde hace un tiempo y que probablemente va a trascender su influjo a el gobierno del presidente Trump. El presidente Trump le quedan 3 años de su periodo, aunque él piense que podría postular a una reelección en 2028, la mayor cantidad de los especialistas piensa que ya tiene los 2 periodos, aunque no hayan sido continuos, y por lo tanto no podría postular. Entonces, lo más probable es que no postule Pero, y por lo paremos ahí un tanto segundo, que esto es súper importante. ¿Qué dice la legislación en Estados Unidos? Porque es distinto decir solo puede ser presidente 2 periodos en la vida a 2 periodos consecutivos, porque podría perfectamente ser dos, salir. no usa la expresión consecutivos, no usa la expresión no podrá reelegirse inmediatamente, sino que usa la expresión nadie podrá ser elegido más de 2 veces. Hasta el momento, cuando a Clinton se le pasó alguna vez por la cabeza la idea de volver, o a Obama se le ha pasado por la idea, se le ha dicho, no, 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 2 veces. usted ya tuvo sus 2 periodos. Ah, En Chile, como tú es bien lo bastante recuerdas, explícito eso. Pues si es dos ¿ah? veces, son 2 veces. A menos que dijera consecutivo, que uno podría entender que puede ser varias veces, pero 2 veces es dos nomás, po. Como yo leo la enmienda, esta enmienda se incorporó en la Constitución norteamericana. En este momento se me escapa el número de la enmienda, pero puede ser la 20,
Da lo mismo. 6, 25. Eh, Los alumnos me pillarían con esa pregunta, pero esa enmienda se incorporó en la Constitución allá por 1950 más o menos, después que habían tenido a Franklin Delano Roosevelt reeligiéndose una, dos, tres y cuatro veces. ¿Ah? Entonces se cambió la Constitución cuando gobernaba Harry Truman y de ahí En en la enmienda adelante, 22. mira, la Caray, inteligencia estaba artificial es ahí. invencible. Entonces, eh, pero lo que, claro, el punto es, Trump ya está dejando una huella y va a dejar una huella, es evidente, para bien o para mal, cada uno juzgará. Pero es probable que la Corte Suprema proyecte, algunos dirán esa luz, otros dirán esa sombra, hacia el futuro, por 10 años más o 12 años más. Ya consiguió Trump una promesa que le había hecho a los votantes más conservadores, a los votantes cristianos, de que él iba a poner fin al derecho constitucional al aborto y que el asunto iba a quedar entregado a cada uno de los estados. Cada estado iba a poder decidir por su cuenta cómo abordaba la cuestión de la interrupción del embarazo. Eso fue una cosa que en su momento Trump había prometido. A él le bajó esto muy tardíamente, él en su juventud, y consta, porque él opinó sobre estos temas cuando era joven allá en Manhattan en los años 70. Él era bastante liberal en estos temas, pero al llegar a la primera línea de la política, él se comprometió, dijo, si ustedes me eligen el año 2016, yo voy a poner a gente en la Corte Suprema que ponga fin a este activismo, a esta decisión que no tiene respaldo en el texto y devolverle el asunto a los ciudadanos. Y así fue. Después de casi 40 años en que la Corte Suprema había defendido este derecho de la mujer sobre su cuerpo, hasta el primer trimestre sin restricciones, hasta los primeros 3 meses sin necesidad de explicar, y luego entre el tercer mes y el sexto mes con ciertas causales. Ese era el estándar norteamericano. Durante muchos años, la Corte Suprema revirtió, en el fallo Dobbs hace un par de años atrás, revirtió eso y dijo, no, pese a lo que dije yo como Corte Suprema varias veces en el pasado, la verdad es que no existe en la Constitución, por más que lo busque, ninguna frase que establezca este derecho fundamental. Y por lo tanto, es un asunto que tienen que resolver los ciudadanos en Alabama, ellos verán cómo lo resuelven, en California, verán cómo lo resuelven, en fin. Y por eso que hoy día, el estándar hoy día, después de ese fallo, es que en algunos estados de Norteamérica, la mujer puede recurrir al sistema de salud y pedir que se interrumpa el embarazo sin ningún problema legal. Y en otros estados no puede hacerlo y tiene que viajar si es que quiere interrumpir el embarazo. ¿Ah? O sea, en el fondo no está prohibido, pero tampoco es un derecho constitucional que estén Eh, obligados a proveer, que es distinto. Exactamente, esa es la solución a la que se llegó y yo asumo, con la composición que tiene la Corte Suprema, que no es algo que vaya a cambiar, por lo menos por los próximos 10 o 15 años. Entonces, ese es un cambio bien. En el tema de la acción afirmativa, ¿ah? Para que la gente que nos acompaña, eh, para ingresar a algunos centros educacionales, universidades, ¿ah? Las universidades, buscando tener un estudiantado más plural, más diverso, habían establecido sistemas de cuotas o bonificando el puntaje de ciertas minorías. ¿Ah? Yo no quiero que entren a la universidad solamente niñas y niños que son de familias blancas, protestantes, digamos, WASP, como se dice en Estados Unidos, White, Anglo-Saxon, Protestant. Entonces se establecían cuotas o márgenes para que tuvieran un porcentaje de los estudiantes que fueran afrodescendientes o latinos. Eso lo aprobó la Corte Suprema en los años 70. Pero, nuevamente, un cambio cultural, un cambio político, la opinión pública hoy día es menos inclinada a aceptar estas fórmulas, terminó reflejándose en una Corte Suprema que hace apenas 2 años atrás dijo, no se puede discriminar a un estudiante sobre la base de su raza, ni a favor ni en contra. No es aceptable, la Constitución es ciega frente al color. Yo tengo mis dudas bien profundas sobre esto, pero tomo nota que ese cambio también responde
a una mirada un poco distinta a nivel de la ciudadanía, comparado con lo que se pensaba en los años 60 o 70. Bueno, eso es bien complejo, quizás mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque sobre todo en las universidades de Estados Unidos la pluralidad es un valor que buscan. Entonces, si ellos, por ejemplo, tuvieran un sistema como el nuestro, en el que se ingresa con un puntaje, probablemente todas las top, en todas las carreras estarían llenas de chinos e indios que sacan miles de puntos en las pruebas y se acabó. Y nadie más tendría opción de competir contra ellos. Entonces, iría en contra de lo que es la esencia de la educación y sobre todo en las universidades. Ellos buscan eso, ya sea en pregrado y sobre todo en posgrado. Que haya latinos, que haya diversidad, que haya gente de distintos lugares, de distintas carreras. Si eso se estandariza, se pierde la esencia de lo que es la Bueno, educación. tú diste en el clavo. En estas últimas discusiones, el punto era que hay grupos étnicos por una cultura de la disciplina, por unas familias que son hiper comprometidas, que es el caso de los niños y niñas, los jóvenes asiáticos, eh, chinos, eh, japoneses, que copaban las carreras de ingeniería en forma total. Si tú no le ponías un tope, mira qué terrible, tú ya no tenías un espacio de pluralidad. El propio ejército de los Estados Unidos alguna vez dijo, a nosotros también nos interesa que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan una composición diversa a nivel de todos los rangos, porque eso le da mayor potencia, mayor cohesión, eh, no es nada sencillo y eso nos permite, Bárbara, tocar el último desarrollo que está en curso. Podemos hablar de más cosas, pero yo quería detenerme en este porque creo que puede tener consecuencias bien importantes políticamente. Eh, este periodo, la Corte Suprema de Estados Unidos va a emitir un pronunciamiento sobre una vieja ley, se llama la Ley de los Derechos de Votante o Voting Rights Act, que es del año que yo nací, es de 1965, así que una ley muy vieja, muy antigua, ¿eh? Tiene 60 años esa ley, y fue aprobada en el pic del progresismo liberal norteamericano bajo Lyndon Johnson, y esa ley buscaba asegurar que las minorías raciales norteamericanas tuvieran acceso al Congreso de los Estados Unidos. Lo que había ocurrido es que pese a que en muchos estados norteamericanos un buen 30% o 35% de la población era afrodescendiente, especialmente en el sur, Alabama, Luisiana, Georgia, Mississippi. Sin embargo, uno miraba la representación parlamentaria de esos estados y eran solo representantes blancos. Y así había sido durante 100 años desde que se acabó la esclavitud. O sea, se había acabado la esclavitud, pero estaba infrarrepresentado este sector del país. Esa ley buscó romper ciertas barreras. Por ejemplo, ya no se pueden pedir unos pagos de unos impuestos especiales para poder votar. Y era algo, un resquicio que había, que para poder votar había que pagar. O unos exámenes de alfabetización en que se hacía un test, pero claro, los estados a veces lo usaban de manera para dejar fuera a estos votantes afrodescendientes. Y aquí viene el punto complejo, discutible. Cuando yo piense que el dibujo de los distritos en Estados Unidos se elige un diputado, un senador por cada distrito, sistema uninominal. El dibujo del distrito es muy importante. Como dibujo los distritos es muy importante. Cuando un grupo piense que el dibujo que se hizo va a dejar fuera a una minoría racial, puede ir a los tribunales para que el tribunal revise si el dibujo que se aprobó en la legislatura de Alabama parece ser un dibujo cuyo objetivo o efecto es que no haya ningún diputado o representante afrodescendiente. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hacía eso? ¿Cómo se puede hacer eso? A ese 30% tú lo diluyes, tú lo fraccionas, de manera que en ningún distrito son el 50%. ¿Ah? Y el dibujo te permite hacer eso, tú vas a dibujar. Pero eso llevó al efecto inverso, que los estados tuvieron que hacer dibujos para que hubiera distritos en que la minoría fuera mayoría. Entonces, por acción de los tribunales norteamericanos,
tú mirabas un mapa en Alabama y para que hubiera 2 diputados afrodescendientes de los 6, porque la población afrodescendiente es un 30%, para que hubiera 2 de los 6, el dibujo de los distritos era a veces muy caprichoso para poder juntar en un mismo distrito a población afrodescendiente de acá, y a veces eran unos dibujos muy estrambóticos. Entonces, los republicanos llevan años diciendo que es inaceptable estos especies de escaños reservados. No lo dicen así, estoy usando una Es terminología que a muy nosotros en Chile políticamente incorrecto. nos resulta... eh, los republicanos dijeron, ¿cómo es posible, si somos todos iguales, somos todos ciudadanos, que los distritos tengan que tener estas formas extrañas y estrambóticas para asegurarle a una minoría racial un escaño porque van a tener mayoría? Suena bien. Ahora, el problema, y esto vamos a verlo, no podemos anticiparlo, pero el problema yo creo es que hay una alta probabilidad que si se echa abajo esta ley y los tribunales dejan de supervisar y fiscalizar los dibujos que se hacen en Mississippi, en Alabama y en Georgia por las mayorías republicanas, en estados donde el 70% de los blancos votan por los republicanos, lo más probable es que estos distritos van a desaparecer como tales. No se le va a quitar el derecho a voto a ningún norteamericano, van a poder votar, pero se van a encontrar en distritos donde son los afrodescendientes minoría. Y yo he visto estudios en el Economist, en el New York Times. Yo creo que esto puede significar que los demócratas pierdan del orden de 15 a 20 representantes que hoy día tienen, porque existen estos distritos dibujados para que los afrodescendientes, los latinos, pero especialmente afrodescendientes, estén visiblemente representados en el Congreso de los Estados Unidos. No son temas sencillos. El valor de tener un Congreso de muchos colores que represente es evidente, es innegable, a mí me parece muy, muy potente. Pero también uno tiene que pensar si después de 60 años, y si uno piensa que hay un racismo detrás de todo esto, es la imposición de estos dibujos, la manera de combatir ese racismo. Algunos republicanos dicen, a ver, si en 60 años no hemos logrado romperlo, ¿por qué seguimos haciendo esto si en el fondo es un subsidio para un partido? Porque esa es la deriva. Claro, esa es la deriva. Eh, entonces, yo me animo a pensar, yo sigo con mucho interés estas tendencias jurisprudenciales, que es altamente probable que se caiga esta parte, la última parte que queda de esta ley del año 65. Y eso significa que ya en estos estados del sur no van a haber estos distritos. eh, eh, Déjame, no sé, estamos una reflexión más quizá pensando en nuestro país, ¿ah? Pensando en Chile. ¿eh? Se ha criticado, y con razones interesantes, nuestro sistema proporcional, entre otras cosas porque sería demasiado proporcional y tenemos fragmentación, tenemos muchos partidos, todos hemos escuchado esa crítica, y algunas pocas personas han dicho, ¿por qué no traemos a Chile un sistema como el norteamericano o el británico, en que llegan al Congreso los que son mayoría en su distrito? Nada del 5%, el 8%, no. Si tú quieres ser diputado por Las Condes, tienes que ganar en Las Condes, con el 50+1. ¿Ah? Es el sistema que tienen todos los países que alguna vez fueron parte del Imperio Británico. En Canadá tienen ese sistema. En la India tienen ese sistema. En Sudáfrica tienen ese sistema. En Nueva Zelanda, en Australia y en Estados Unidos. Mal que les pese, alguna vez fueron parte del Imperio Británico y heredaron el First Past the Post. Se elige uno por distrito y gana el primero que atraviesa la línea First Past the Post. El primero que cruza la línea es el que se queda con el escaño. Y todos los demás, cero. El problema de eso es que tienes que poner mucha atención a los dibujos de los distritos. En un sistema como el chileno, en que se eligen 5, 6, 7 u 8, el dibujo no importa tanto porque la minoría va a tener uno de los 7 o va a tener 2 de los 7. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, no es tan decisivo como se dibuje. El gerrymandering, que es el nombre técnico, el dibujo intencionado, el dibujo hecho a propósito de los distritos,
para favorecer a mis amigos, perjudicar a mis oponentes. El gerrymandering es un problema mayor en países que tienen sistemas electorales mayoritarios. Y en Estados Unidos es una constante disputa, y te voy a poner un ejemplo que conozco bien porque viví en ese estado en mi niñez, Utah, Utah, ahí en el oeste, ¿ah? La tierra de mucho mormón, mucho esquí. En Utah, la mayoría es francamente republicana hace mucho tiempo. Los republicanos son la mayoría en Utah. Pero en la capital de Utah, en Salt Lake, hay una fuerte presencia demócrata. El alcalde de Salt Lake ha sido demócrata desde que yo tengo recuerdo. El resto del estado de Utah es abrumadoramente republicano. Hasta hoy, Salt Lake ha sido un distrito y el resto del estado son otros 3 distritos. Conclusión, Utah manda a Washington a 3 republicanos y un demócrata. Y así ha sido básicamente los últimos 30 años. Se está proponiendo un nuevo dibujo y ahora van a haber 4 distritos y Salt Lake City es dividido por 4 y cada pedacito, cada cuarto Salt Lake va a un distrito y por lo tanto ya no va a haber un distrito con mayoría demócrata, sino que van a haber 4 distritos con mayoría republicana. Tú fraccionaste Salt Lake. Se están dando argumentos de que es una buena idea, de que combinar ciudad con rural, pero, pero esos problemas no los tenemos, otros problemas, tenemos otros muchos problemas, muchísimos, ¿eh? Pero el problema de gerrymandering, esto que estoy explicando, espero que se haya entendido el ejemplo, porque la gente que está en Salt Lake, que mayoritariamente es demócrata, ha tenido su representante, eh, pero con este nuevo dibujo ese voto se va a diluir. Y la pregunta es, ¿va a poder un tribunal revisarlo o no? ¿Cuándo deberíamos ver cambios? ¿De qué depende que eso ocurra? El año judicial norteamericano funciona de la siguiente manera. En octubre del año pasado empezaron a decidir qué causas iban a fallar. Y luego vamos a empezar a ver algunas sentencias de las que ya se alegaron. Así que debiéramos tener en la próxima semana algunas sentencias. Y se pronuncian muy seguidamente. Vamos a tener en los próximos días, así que yo te diría, es probable que la próxima vez que nos juntemos ya tengamos noticias sobre este Voting Rights Act, el papel que han jugado los tribunales norteamericanos en supervisar en la construcción de los distritos. Una sentencia donde se juegan valores muy, muy importantes y con efectos políticos muy, muy relevantes para los próximos 20 o 30 años. Qué Y por suerte eso que le prestan tanta atención a la Corte Suprema norteamericana. No, no es por, no es por nada, claro. Por suerte no es tenemos por derecho nada. global para rato, así que vamos a estar nosotros comentando en profundidad todos los cambios que vayan pasando aquí en las próximas semanas, Patricio. Así que nos vemos Un pronto. gustazo, que tenga un muy buen fin de semana. Ya ansiosa de volver cuál va a ser el tema de las próximas semanas, así que los dejamos invitados a que sigan con nosotros. Patricio, muchas gracias, buen fin de semana nuevamente. Y los Un dejamos a gusto. todos invitados a que sigan con nosotros aquí en Derecho Global en emol.com.